Continuamos con La Noche. El presidente Juan Manuel Santos aviva la polémica desde Europa. En lo que se suponía era una gira para buscar apoyo al proceso de paz en Colombia, las declaraciones del mandatario terminaron por provocar una gran controversia en su propio país. Santos afirmó que se imaginaba a representantes del grupo terrorista de las FARC legislando en el Congreso colombiano y además aseguró que un atentado contra alguna figura importante podía hacer estallar el proceso de paz en 1000 pedazos. Juan Manuel Santos se encendió el debate incluso antes de tocar suelo europeo. En una entrevista publicada el pasado fin de semana por el diario El País de España, Santos respondió a la pregunta sobre si se imaginaba en el Congreso al cabecilla del grupo terrorista de las FARC, Iván Márquez. Me imagino a representantes de las FARC sentados en el Congreso. De eso se trata el proceso, que dejen las armas y que sigan con sus ideales. Nadie les está obligando a cambiar su manera de pensar, pero que luchen por sus ideales sin armas, sin violencia, sino utilizando las vías democráticas. La controvertida respuesta dejó a muchos atónitos, máxime cuando en el pasado el propio presidente Santos había rechazado de tajo la posibilidad de que los cabecillas de la organización criminal ocuparan esa posición. Ni Timochenko ni ninguno de los cabecillas de la guerrilla van a llegar a cargos de elección popular por el marco jurídico para la paz. Este tuit había sido publicado en la cuenta del mandatario en la red social en mayo de 2012 en respuesta a las críticas de quienes ven en el marco jurídico para la paz una ventana a la impunidad. Pero la controversia no paró allí. A menos de cumplirse una semana de que las FARC detonaran una motobomba en el municipio de Pradera, en el suroccidente de Colombia, Santos confesó desde España su temor a que la agrupación terrorista provoque en un futuro que el proceso de paz estalle en 1000 pedazos. Es que cometan algún acto de irracionalidad que vuelva imposible continuar, un atentado a alguna figura muy importante. Es lamentable que el presidente de la República piense que la vida de un colombiano humilde, de un campesino, de un soldado, de un policía, de las víctimas, vale menos. El gobierno, sin embargo, continúa optimista frente a los diálogos de paz que se desarrollan en medio del fuego cruzado y el propio Santos parece reconocer el riesgo de que más atentados terroristas sean perpetrados por la organización ilegal. Que no estamos en la mesa de diálogos como consecuencia de una presión militar y en el camino del sometimiento. Entre tanto, y coincidiendo con la visita a Europa de Juan Manuel Santos, el presidente de Uruguay, José Mujica, aseguró a un medio de su país que se reuniría con el mandatario colombiano y cabecillas del grupo terrorista en Cuba, una vez concluyera allí la cumbre de la CELAC la próxima semana. Me voy a quedar unos días después de la cumbre y voy a hablar con el presidente Juan Manuel Santos y con las FARC. Sin embargo, el presidente Santos rechazó reunirse con la agrupación criminal en La Habana y aseguró que un encuentro con José Mujica no está aún en la agenda. Lo que sí no está en programa es que yo me reúna con él y con las FARC, eso no está en programa. La visita a Cuba para la cumbre regional el próximo 27 y 28 de enero será la primera que haga el presidente colombiano desde que iniciaron los diálogos de paz en La Habana. En Bogotá, Colombia, estamos conversando con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, y le quiero preguntar por estas polémicas declaraciones. ¿A qué precio tiene que soportar este proceso de paz Colombia? Le pregunto porque sí hay campesinos asesinados, hay niños mutilados y hay personas que están muriendo, pero según las declaraciones del presidente Santos, dentro de este conflicto solamente un atentado contra una figura pública importante sería el motivo para romper estos diálogos. Gandhi solía decir que la paz no podía ser a cualquier precio, porque hay precios que generan nuevas violencias. Al mediodía, al escuchar por teléfono al padre de uno de los militares asesinados con el derribamiento del helicóptero, él me dijo, entre sollozos, ¿cómo así que para el presidente Santos el proceso de paz tendría consecuencias si asesinan a una figura importante de la política? Y asesinan a los soldados, a los policías, asesinan al sacerdote capellán de un batallón, asesinan al tripulante de un helicóptero, y eso no tiene consecuencias. ¿Acaso vale la pena, vale la vida del político y no vale la vida del soldado, no vale la vida del ciudadano del común y corriente? La vida de los colombianos hay que valorarla por igual, estimado Jason. Y creo que hay un problema en la interpretación que se está haciendo hoy del comunicado. El terrorismo es muy hábil. El terrorismo quiere aquí lavarse las manos ante la comunidad internacional y decir que ellos no están de acuerdo con asesinar civiles, cuando lo han hecho toda la vida. Pero, por el otro lado, no caigamos en esa trampa. Por lo que quieren es
justificar el asesinato de nuestros militares y policías, y sus vidas hay que protegerlas como las vidas de los civiles. Recordemos también que hace algunos meses la inteligencia policial colombiana denunció un plan justamente de las FARC para atentar contra su vida, contra la vida de un expresidente. ¿Sería que tiene que consumarse un hecho como estos entonces para que tenga que romperse el proceso de paz? Me lo decía hoy entre sollozos el padre del militar asesinado. Me decía, ¿cómo así? Que el presidente advierte que si asesinan a un político se rompe el proceso de paz, pero no tiene consecuencia que asesinen a mi hijo, decía el padre del militar asesinado. ¡Qué tristeza! Y el presidente Santos proponiendo que quienes derriban un helicóptero ponen una motobomba en el municipio de Pradera, asesinan colombianos, reclutan niños, los asesinan como Julián Conrado, vayan al Congreso. Eso sería un mal ejemplo. Si hay un muchacho de la FARC que portó un fusil, un uniforme, no cometió otro delito, el precio de la paz es que lo lleven al Congreso, no vaya a la cárcel, bien, pero ¿cómo van a llevar al Congreso a estos cabecillas responsables del reclutamiento, asesinato de menores, los que abrieron el camino para que todos los de la FARC derribaran helicópteros, asesinen en los campos de Colombia, pongan carros y motos bombas? En Bogotá, Colombia, queremos agradecerle mucho a Álvaro Uribe Vélez, expresidente colombiano, actual candidato al Senado por el Centro Democrático, que es su movimiento político. Muy amable, expresidente. A usted muchas gracias y buenas noches, Jason, y a todos los televidentes. Buenas noches. A todos los televidentes los invitamos a que sigan enviando sus comentarios a www.ntn24.com. Pueden escribirnos en Twitter a @ntn24, también a @segurizatiNTN24 o a @JasonCalderón. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos, que tengan muy buena noche.